Yo doy clases en la Universidad Católica del Ecuador, de esto exactamente, y además también doy clases de endocrinología incluso a los residentes de neurocirugía. Pero estoy seguro de que no hay forma de entender las patologías, las enfermedades, si es que uno no tiene clara la fisiología y la anatomía. Seguro para muchos de ustedes será una charla acerca de puntos bastante simples, sin embargo, de lo cual quiero para que todos empecemos de una base simultánea en revisar los aspectos más básicos y luego pues irlos complejizando a medida de que se vaya adelantando las charlas. Yo me dedico además de la docencia a la asistencia, al trabajo con pacientes. Creamos en el Hospital Eugenio Espejo, que es el más grande de Quito, el servicio de endocrinología, con especial énfasis en neuroendocrinología. Tenemos, por ejemplo, el grupo de pacientes con acromegalia más grande del país en tratamiento. Entonces, tenemos alguna experiencia en este sentido. Bien, primero les quiero recordar que el hipotálamo y la hipófisis son dos órganos diferentes, de orígenes diferentes más o menos, pero que funcionan en unísono, ¿no? Normalmente en la práctica clínica, por lo menos en la parte laboratorial, es difícil, si no imposible, diferenciar cuando una patología sea hipotalámica o hipofisaria, y normalmente lo que utilizamos, por pura epidemiología, lo que hacemos es atribuir a problemas hipofisarios la mayoría de veces, porque una patología hipotalámica, si bien es posible, es bastante rara. Y entonces para el endocrinólogo, antes de tener el respaldo imagenológico, para el endocrinólogo, el hipotálamo y la hipófisis funcionan como una unidad en sí mismo. Y lo que hacen es controlar el funcionamiento a su vez de otros órganos endocrinos. Desde el punto de vista neuroendocrino, la lógica de la unidad hipotálamo-hipofisaria es transformar los estímulos hipotalámicos y dar una respuesta endocrina a esos estímulos hipotalámicos. Es decir, transformar una señal nerviosa en una respuesta endocrina. Las respuestas endocrinas, la endocrinología, las hormonas, es una forma de comunicación celular, es decir, tratar de comunicar a dos células más o menos distantes a través de sustancias que viajan por la circulación sanguínea. Entonces, en conclusión, lo que hace la unidad hipotálamo-hipofisaria es controlar el funcionamiento de otros órganos endocrinos, pero con una base y un sustrato eminentemente neurológico nervioso. ¿Ah? La glándula hipófisis está ubicada en la base del cráneo, ¿no? Hacia la porción anterior, ahí la vemos. Está constituida por dos órganos distintos en realidad, la hipófisis. No es una sola hipófisis, no es que la hipófisis tenga una porción anterior y posterior a pesar de que así lo decimos habitualmente. En realidad son dos órganos totalmente distintos, tanto desde el origen embriológico y por tanto desde la función histológica e incluso la manera de actuar desde el punto de vista endocrinológico viene siendo bastante diferente. La hipófisis posterior es derivada de origen nervioso puro, tiene una estructura nerviosa y es más, deriva del diencéfalo. Las células que finalmente van a formar la hipófisis posterior descienden desde el diencéfalo hasta su ubicación final en la hipófisis. Mientras que la hipófisis anterior, o conocida como adenohipófisis, adeno es glándula, la adenohipófisis tiene un origen más bien en la bolsa de Ranke, más bien en una porción cervical y va ascendiendo y se encuentran en su posición final. Entonces son dos órganos embriológicamente distintos. La ubicación los termina poniendo en un mismo lugar en la silla turca, en la silla turca, donde concentran su función y desde ahí hacen su trabajo. La adenohipófisis inicia su desarrollo embriológico a la semana cuarta y quinta y madura hasta las 20 semanas y ahí tiene una función casi completa, a pesar de lo cual la función final de la glándula hipófisis no es totalmente completa, sino hasta un par de semanas después del nacimiento. Esto es especialmente cierto para el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, por ejemplo. La neurohipófisis, como les dije, nace de una invaginación del hipotálamo ventral y del tercer ventrículo, y en realidad la neurohipófisis está constituida por un tejido totalmente distinto. Me voy a molestar en pasarme para acá a una diapositiva que es mucho más clara en términos de explicar la diferencia entre el adeno y la neurohipófisis. Aquí tenemos
la adenohipófisis, que es es un órgano totalmente endocrino, es un órgano endocrino tradicional constituido por células que se dedican exclusivamente a la función endocrina. Las células endocrinas se caracterizan por producir hormonas, por producir, almacenar y liberar posteriormente hormonas. La hipófisis posterior, por otro lado, no está constituida por células específicamente endocrinas, sino que está constituido por axones de neuronas cuyos cuerpos se encuentran en el hipotálamo. Entonces, la hipófisis posterior es un tejido más bien nervioso, son neuronas con capacidad de producir hormonas, con capacidad de producir, sintetizar y liberar hormonas. Y estas hormonas, no siendo producidas en la hipófisis, son solo liberadas a partir de la hipófisis posterior, lo cual le da un comportamiento particular, tanto desde el punto de vista funcional, cuanto desde el punto de vista imagenológico, que entiendo lo vamos a ver más tarde. Hay un par de detalles anatómicos importantísimos desde el punto de vista fisiológico, desde el neuroquirúrgico, no solo la ubicación en la silla turca, cuanto conocer, por ejemplo, que la hipófisis está envuelta por tejido conectivo, la tienda de la silla turca. Este repliegue de la dura madre le une y le separa del encéfalo. En términos generales, cuando uno piensa operar la hipófisis por patología tumoral, normalmente se siente uno bastante tranquilo de que no va a haber afectación cerebral porque la vía de acceso es transesfenoidal desde la nariz habitualmente y se llega a la hipófisis y normalmente ni siquiera se debería tocar la dura madre, entonces no se llega al cerebro. La posibilidad de neuroinfecciones por cirugía hipofisaria, por tanto, se torna muy, muy baja. Y es esta característica del repliegue de la dura madre lo que nos permite esta diferenciación. La hipófisis es un órgano bastante pequeño, de 1,5 centímetros, solemos decirlo normalmente. La relación, una de las relaciones más importantes desde el punto de vista patológico es la que vemos acá arriba. Este es el quiasma óptico. Sobre decir que el quiasma óptico es el sitio de entrecruzamiento de los nervios ópticos y la ubicación de este quiasma por encima de la hipófisis es una de las cosas más importantes desde el punto de vista neuroendocrino. Cuando hay patología tumoral hipofisaria, entonces puede haber crecimiento y compresión del quiasma óptico, y al haber compresión del quiasma óptico hay afectación visual. De hecho, esta afectación visual es una de las indicaciones quirúrgicas de los adenomas hipofisarios, como lo veremos más adelante. Pero entonces, es importante saber cuál es la relación de la hipófisis con este quiasma óptico. Otras relaciones importantes que a veces se le pasa un poco por alto son los pares craneales que pasan en los senos cavernosos a los lados de la hipófisis, en la relación lateral. El par craneal 3, del 4 y la rama oftálmica del trigémino están ubicados hacia los lados de la hipófisis. Generalmente cuando uno se encuentra con un paciente con patología tumoral hipofisaria, lo que suele observar es afectación quiasmática, afectación de la función hipofisaria y rara vez, pero hemos tenido pacientes que tienen oftalmoplegia por esta relación anatómica lateral. La irrigación de la hipófisis es especialmente importante. Siempre suelo decir que los órganos endocrinos les llega mucha más sangre de la que necesitan para sobrevivir. Y esto se debe a que los órganos endocrinos producen hormonas que viajan por la circulación sanguínea. Entonces, hay mucha sangre que llega a la hipófisis para que salga mucha sangre y en esa sangre se transporten las hormonas producidas en esta glándula. Pero hay que tener en relación con esto, además de la circulación, la importancia de cuáles son las arterias que irrigan a la hipófisis, y esta es la carótida interna que nos da generalmente 3 ramas, las hipofisarias superior, media e inferior. Estas carótidas se encuentran a los lados de la hipófisis y otro de los puntos importantes en cuanto a la evaluación del paciente con patología hipofisaria, como lo veremos después en la charla de imagen, la afectación de esta carótida interna, que tiene varias graduaciones, la más utilizada es la de Noss, nos determinan la posibilidad de cirugía y el pronóstico de esta cirugía, si es que va a ser una resección tumoral total o si es que ya de entrada el neurocirujano va con una expectativa de una reducción parcial o un debulking.
El drenaje venoso también es, por supuesto, importante, no solamente por los grados posibles de afectación, sino incluso por los procesos diagnósticos que se pueden dar. La hipófisis está rodeada por el seno cavernoso. El seno cavernoso drena hacia el seno petroso y el seno petroso drena hacia la vena yugular interna. Esta relación anatómica que la hemos visto desde la hipófisis hacia abajo, como tiene que ser un drenaje venoso, es especialmente importante cuando uno está haciendo procesos diagnósticos, por ejemplo, cateterismos de senos petrosos, y uno entiende por qué se hace el cateterismo de seno petroso y por dónde se va cuando sabe las relaciones anatómicas, por supuesto, importantes, ¿no? Podemos llegar con catéteres hasta el seno petroso para tomar muestras, por ejemplo, en pacientes con Cushing. Entonces, la adenohipófisis y la neurohipófisis, como lo hemos visto, es un órgano que en realidad contiene dos órganos distintos, ¿ya? En un órgano muy pequeño, imprescindible para la vida. ¿Por qué se torna imprescindible para la vida? Por la producción hormonal. Las adenohipófisis está constituido por células endócrinas puras, como les dije, que se dividen en dos grandes grupos, las basófilas y las acidófilas. También luego se descubrió que existen células cromófobas, pero estas células cromófobas no tienen actividad secretorial, no tienen actividad endocrina, sin embargo, son esenciales, importantísimas para entender cuáles son las patologías más frecuentes, que son los adenomas hipofisarios no funcionantes. El hipotálamo, en esencia, estimula la función de la hipófisis estimula la función de las glándulas periféricas. Y en uno de los conceptos endocrinológicos más frecuentes y más importantes, el retrocontrol, las glándulas periféricas inhiben el trabajo del hipotálamo y la hipófisis para mantener un grado de equilibrio en término funcional en los ejes hipotálamo hipofisario periféricos. Cuando una glándula periférica empieza a trabajar de más por una patología primaria de la glándula periférica, entonces el hipotálamo y la hipófisis empiezan a disminuir su producción hormonal y ahí se da el retrocontrol. Las patologías hipofisarias, como las patologías periféricas, rompen este retrocontrol y hacen que los mecanismos de adaptación para las hiperproducciones se vean detenidas y hipofuncionantes. Entonces, en función endocrinológica, hemos visto la hipófisis anterior y la posterior tienen dos comportamientos diferentes y de hecho controlan órganos distintos. La hipófisis anterior coordina los ejes, 6 ejes principales, el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, es decir, que el hipotálamo y la hipófisis controlan el funcionamiento de la glándula tiroides. El eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, recuerden que la suprarrenal produce como 3 grupos de hormonas más importantes, que son los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Los mineralocorticoides, la aldosterona esencialmente es indispensable para el mantenimiento de las concentraciones de sodio y potasio en la sangre, además de la regulación de la presión arterial. El cortisol es una hormona vital para las respuestas al estrés y para el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa, por ejemplo. El eje hipotálamo hipófiso gonadal, indispensable para la vida reproductiva y para la presencia de caracteres sexuales secundarios. La testosterona y los estrógenos son indispensables para mantener no solo la vida reproductiva, sino la calidad de vida de los pacientes que sufren este tipo de patologías hipofisarias que las vamos a ver más adelante. El eje hipotálamo hipófiso galactotropo, en el cual la prolactina es un eje que funciona un poco distinto de los demás, dado que no tiene retrocontrol. El hipotálamo estimula la producción de prolactina en la hipófisis. La prolactina sale y permite la maduración de la glándula mamaria en la mujer gestante. Sin embargo, esto no tiene un retrocontrol para atrás para el hipotálamo y la hipófisis, sino que más bien el hipotálamo tiene una hormona específica que es la dopamina, que es una aminohormona, que inhibe la producción de prolactina. Es decir, la hipófisis tiene el estímulo para la producción de prolactina desde el hipotálamo y tiene la inhibición del estímulo de su producción por la dopamina. El estímulo para la producción de prolactina hipofisaria suele ser solo la TRH, la hormona liberadora de la tirotropina. La TRH puede estimular la producción de prolactina, pero su función es secundaria. En realidad, la prolactina tiene una producción constitutiva primaria, lo cual quiere decir que se produce liberalmente y más bien lo que hace el hipotálamo es inhibir su producción a través de esta aminohormona que es la dopamina. Entonces, el eje de la prolactina es un eje muy interesante
que hay que tener estos dos conceptos claros, especialmente por el tipo de tratamientos que se les da a los pacientes que tienen tumores productores de prolactina, y es de recordar que el principal inhibidor de la producción de prolactina es la dopamina. Y es más, habitualmente en fisiología, en fisiopatología, en patología, la dopamina lo que hace es inhibir la producción de prolactina sin que haya un estímulo positivo desde el hipotálamo. Tenemos finalmente un eje que a veces se nos olvida y es el eje de la producción de la MSH, de la hormona estimulante de melanocitos. Nos hace especial importancia porque la MSH proviene de un precursor único conocido como proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina tiene tres subproductos finales: la proopio, que es los opioides endógenos, la MSH y la cortina, que viene siendo la ACTH. La ACTH es la hormona hipofisaria estimulante de las glándulas suprarrenales. Es especialmente importante tener en cuenta esto porque si tenemos mucha proopiomelanocortina, aumentan los niveles de ACTH, pero también aumentan los niveles de MSH. ¿En qué característica patológica es especialmente importante? Es cuando uno se enfrenta a pacientes que tienen elevación de ACTH por una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Qué quiere decir? Cuando las glándulas suprarrenales trabajan muy poco, el cortisol desciende, hay un retrocontrol hipotalámico que aumenta la CRH y esto aumenta la producción de ACTH, pero la ACTH no aumenta sola, aumenta la proopiomelanocortina, que es el precursor de la ACTH, y por tanto tenemos pacientes con elevaciones de la hormona estimulante de los melanocitos y por tanto hiperpigmentación. Entonces, de ahí proviene la importancia de conocer el precursor único para la ACTH, para la MSH y para los opioides endógenos. Otra claro, que quiero recordarlo ahora, es que la mayoría de hormonas hipotalámicas y muchas de las hormonas hipofisarias, pero especialmente la hormona de crecimiento y la prolactina, se producen en picos. Es especialmente importante, sobre todo, la producción episódica en picos para la liberación de las gonadotropinas, de la LH y la FSH. ¿Por qué es importante para tener en cuenta este detalle? Porque esta producción en picos es la que determina el funcionamiento normal de estas hormonas, ¿ya? La prolactina y la hormona de crecimiento, como todas las hormonas hipotalámicas e hipofisarias, tienen, además de su producción en picos, esto que ustedes ven que intenta reproducir ciclos circadianos. La producción de todas las hormonas hipofisarias, pero sobre todo prolactina y hormona de crecimiento, no es estable durante todas las horas del día, sino que más bien varían y son mayores, por ejemplo, en prolactina y hormona de crecimiento, durante la noche. Entonces, las hormonas hipofisarias hipotalámicas tienen producción en picos y tienen ritmo circadiano. Son dos eventos que para los endocrinólogos es sumamente importante en el momento de medir la producción de estas hormonas. Las hormonas hipofisarias, ninguna de ellas se puede medir en cualquier momento del día. No es como el sodio, el potasio, la biometría hemática que le puedo medir a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche a un paciente y da lo mismo. La producción de las hormonas hipofisarias e hipotalámicas, al ser en picos y con ritmo circadiano, determina de que uno tenga que medirlas en un momento específico del día. Generalmente está hecho para medirse en la mañana. Antiguamente también se hacía la medición, por ejemplo, de cortisol PM. Es algo que se ha dejado de utilizar por diferentes razones, pero el concepto esencial debería ser claro. La determinación, la medición de la dosificación de las hormonas hipotálamo hipofisarias no tiene que hacerse en cualquier momento del día, sino en un momento del día específico. Y, por ejemplo, la hormona de crecimiento, como la CTH, por ejemplo, entre otras, tienen que hacerse además bajo estímulos específicos por estas variaciones. Entonces, recordar, las hormonas hipotálamo hipofisarias no se producen de forma persistente durante todo el día, tienen producción en picos y tienen un ritmo circadiano, lo que determina que haya que escoger adecuadamente el momento de medición. Esto ya lo habíamos visto. Finalmente, hay dos hormonas de las que quiero hablar antes de terminar esta charla, que es las hormonas producidas en el hipotálamo y que se almacenan y se liberan en la hipófisis posterior. Tenemos dos, que es la hormona antidiurética y la oxitocina. La oxitocina está involucrada sobre todo en el parto
y suele ser importante solo en ese momento en la vida. La hormona antidiurética no, es importantísima, indispensable para la regulación del volumen plasmático y el volumen urinario, y al regular el volumen plasmático y el volumen urinario tienen efectos sobre las concentraciones de sodio en sangre. La hormona antidiurética, dato importante para recordar, no se produce en la hipófisis posterior, más bien se produce en el hipotálamo, y la hipófisis posterior lo que hace es una especie de almacenamiento y regulación de liberación. Entonces, cuando hay afectación de esta vía de comunicación, de por donde desciende la ADH, entonces hay problemas en su producción. Bueno, lo más frecuente que nosotros vemos en pacientes con patología hipofisaria es que si hay un daño en el tallo, una sección por el tumor o por la cirugía, entonces la hormona antidiurética no desciende, y al no descender hacia la hipófisis pierde su acción, no tenemos hormona antidiurética y tenemos una disregulación del volumen urinario con incrementos del volumen urinario, lo que conocemos como diabetes insípida, y esto determina secundariamente hipernatremia. Esto también tendremos una charla más adelante, pero nuevamente el concepto fisiológico básico. ¿Por qué si hay sección del tallo hipofisario hay alteraciones de la hormona antidiurética? Es porque esta no se produce en la hipófisis, sino en el hipotálamo, y la hipófisis posterior, la neurohipófisis, sirve solo como una especie de almacenamiento o almacén. Eso es todo lo que les quiero presentar por ahora en esta charla de 20 minutos, tal como nos han pedido los organizadores. Y quedo atento a las preguntas al final de todas las presentaciones, según tengo entendido, habíamos quedado. Sí, muy buena, muchas gracias, doctora Costa. Una excelente charla. Las preguntas lo dejaremos para el final, para la sección de discusión de caso. Thank you very much, doctora Costa. El siguiente expositor es el doctor Carlos Tisi, desde Cuenca, Ecuador, que nos hablará acerca de los tipos de tumor. El doctor Tixi igualmente se especializó en el Uruguay y actualmente trabaja en la ciudad de Cuenca. Darle las gracias y la bienvenida al doctor Tixi, y esperamos nos colabore con sus grandes conocimientos acerca de lo que es la glándula hipofisaria y sus alteraciones y mecanismos de manejo que pueden existir. Thank you very much, Dr. Carlos Tixi. You are welcome. Dr. Tixi studied his specialization in Uruguay, and he's working at this time in Cuenca, Ecuador. We will speak about the type of tumors. Please, you are welcome, Carlos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Primero, bueno, agradeciendo un poco por la invitación en este sentido, y bueno, vamos a empezar en este momento. No sé si me escuchan todos, si estamos todo bien. Vamos a empezar sobre los tipos de tumores que vamos a encontrar a nivel hipoficiario. Como ya hablamos lo explicó William previamente, a nivel de la hipófisis puede haber, o tenemos a nivel de la parte embriológica, tenemos múltiples alteraciones que pueden producirse a nivel hipoficiario. Dentro de esto estamos, por ejemplo, en el caso de la clasificación que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, la última que se hizo en el 2017, que iremos desglosando progresivamente. Vamos a tener adenomas ya propiamente de la glándula hipófisis, la presencia de adenomas hipofisiarios con sus diferentes subtipos de adenomas, como son los lactotropos, somatotropos, tirotropos, células nulas y plurihormonales. Además de esto, como vimos, por los orígenes embrionales que tenemos a nivel hipofisiario, pueden producirse otras alteraciones, como alteraciones de la hipófisis posterior, la presencia de pituicitomas, células granulares, además tener ependimomas, por edad más frecuente, derivados de vestigios de la bolsa de Rayleigh, que tenemos los craniofaringiomas, mucho más frecuente en edades tempranas, y otro tipo de lesiones. En honor un poco al tiempo, vamos a enfocarnos un poco más en las lesiones más frecuentes, que son los adenomas hipofisiarios. Estos adenomas hipofisiarios, que vamos a presentar, recordemos, la importancia de estos van a ser que son las terceras neoplasias intracraneales en los adultos. Cerca de todas las tumoraciones
pueden llegar hasta un 10% de las tumoraciones intracraneales. La prevalencia de las lesiones van a ir aproximadamente entre 80 a 100 casos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia anual de 4 casos por cada 100.000. Ahora, estas tasas de incidencia van a variar mucho dependiendo de la edad en la cual realicemos el diagnóstico, del sexo del paciente, del tipo de tumores que estamos presentes. Como iremos viendo, los tumores no funcionantes van cada vez ganando más espacio, van incrementando, son los tumores actualmente más prevalentes, han ido desplazando los tumores productores de prolactina. Ahora, ¿cómo llegamos a un diagnóstico en general o cuando llegamos a estar frente a un tumor hipoficiario, un adenoma hipoficiario? Es cuando hay tres aspectos básicamente. Clínica de hipersecreción hormonal, por las diferentes líneas hormonales que se vienen produciendo, como explicaba William, la producción de hormona de crecimiento, la hormona del ACTH, prolactina, gonadotropo, van a producir las diferentes enfermedades, como iremos viendo. Efectos de masa, por la compresión de estructuras vecinas, pueden producir lesiones tanto estructurales como déficits funcionales. Y a su vez también podemos estar frente a adenomas hipoficiarios diagnosticados cada vez más frecuente como lesiones incidentalomas, los incidentalomas hipoficiarios, ya que esto debido cada vez al mayor uso y mayor resolución que tienen los métodos de imagen, diagnosticamos cada vez más lesiones y a su vez más pequeñas. Lo que tenemos, o por qué la importancia de esto, porque por un lado son las lesiones muy frecuentes, pero son de un comportamiento muy variable. La idea un poco es ir clasificando estos y entendiendo por qué la variabilidad en cuanto al comportamiento de los tumores. Como dijimos, en adultos propiamente los adenomas hipoficiarios van a representar cerca del 90% de los tumores hipoficiarios. Y estos a su vez se han ido clasificando en diferentes subtipos, que esto, digamos, de una manera, por decirlo así, ha habido una evolución en cuanto a la clasificación a lo largo del tiempo. Inicialmente, desde el punto de vista histológico, tradicionalmente, como sabemos, se les podía clasificar entre todo tipo de tumoración, entre benigna y maligna. En el punto de vista hipoficiario, esencialmente van a ser tumores benignos. Sabemos que la malignidad a nivel hipoficiario es rara, generalmente menos del 0,2-0,5% de todos los tumores. Generalmente son malignos y se confirman por presencia de metástasis a distancia. Y si no, hablamos de benignidad. En cuanto a tamaños, si queremos clasificarlo, decimos tenemos micro, macroadenomas, que nos da una idea para hacer un cuanto al abordaje y el seguimiento de un paciente, pero no nos da muchos datos. Y posteriormente se vino hablando de clínicamente si es un tumor, lo clasificamos en funcionante o no funcionante, y a su vez esto subclasificarlos según los subtipos de inmunistoquímica, que esto ha ido variando progresivamente hasta llegar a la última clasificación que tenemos de la OMS, que sería en el 2017, en el cual vemos 8 subtipos de adenomas. Y esto vamos un poco a irlo desarrollando. Cuando hablamos de adenomas hipoficiarios, pues vemos que los adenomas funcionantes en general van a estar cerca de un 60-65%, dependiendo de la región en la que, o de la serie de casos que se han reportado. Dentro de los funcionantes, los más frecuentes van a ser los tumores lactotropos, que van a producir un aumento de la secreción de prolactina. Clínicamente se va a manifestar por presencia en las mujeres, por lo general galactorrea, menorrea, y en hombres a veces por características más insidiosas en general. Estos van a estar cerca del 30% de los adenomas, van a representar estos tumores de lactotropo, de prolactina. Seguido a esto están los tumores que producen del eje somatotropo, un exceso de hormona de crecimiento que van a producir acromegalia en adultos, gigantismo en niños y adolescentes en etapas de desarrollo. Cerca de un 20% de estos en cuanto a la incidencia. En cuanto a lo que es los corticotropos, manifestándose ya propiamente como una enfermedad de Cushing, alrededor del 10%, adenomas que pueden ser mixtos, que pueden llegar hasta un 5% de los tumores, y tumores menos frecuentes como los del eje tirotropo, produciendo hipertiroidismos centrales, que van a ser menos de un 1% por lo general. Además de esto tenemos los tumores funcionantes,
Y tenemos los tumores no funcionales. ¿Qué quiere decir un tumor no funcionante? Básicamente que es un tumor que no produjo clínica de exceso de hormonas clínicamente. ¿Cuál es la prevalencia de estas? Va a tener entre 7 y 41 casos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia variable de 0,5 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Esta incidencia cada vez va siendo mucho mayor en general por el incremento del diagnóstico de incidentalomas. A su vez, tenemos nosotros también que generalmente todos los pacientes que han sido en las diferentes series tratados quirúrgicamente, como vimos hace un momento, cerca de un 40% o un poco menos pueden estar representados como adenomas no funcionantes. Al ser no funcionantes, por lo general estos llegan al diagnóstico, llegamos a diagnosticarlos porque tienen un déficit funcional por destrucción a nivel local o alteración del resto de estructuras vecinas a nivel de quiasma óptico, la presencia de invasiones de seno cavernoso, entre otros, que se irá viendo igual la clínica en las charlas posteriores. Si bien tenemos que son tumores histológicamente benignos, estos a su vez van a darnos importancia en la práctica clínica porque producen incremento de la morbimortalidad, ya que producen déficits hormonales, alteraciones subyacentes y con alteraciones o repercusiones subyacentes. Algo importante, que no nos basta simplemente con decir que un adenoma no funciona o no produce clínica de un exceso hormonal, ya que estos no tenemos una buena correlación entre la parte clínica e histopatológica. Ahora, ¿por qué se va a dar esta variabilidad en el comportamiento de los tumores, siendo funcionantes o no funcionantes? Vemos nosotros siempre que desde el punto de vista de la práctica clínica, a veces tenemos microadenomas que no van a presentar crecimiento, sabemos que a su vez los adenomas no funcionantes, por ejemplo, pueden pasar hasta en seguimiento de 10 años, puede haber un 30% pueden tener crecimiento, que ese crecimiento puede ser un crecimiento rápido, puede ser un crecimiento lento. Entonces, esa gran variabilidad que hay entre el comportamiento de los tumores se debe mucho al estirpe que tienen estos. Entonces, cada vez se busca especificar más el subtipo de tumores que estamos teniendo en el caso de los adenomas. Por eso es que en el 2017 hubo algunos ajustes en cuanto a la clasificación de los tumores. Recordemos que previo a este 2017, la última clasificación fue del 2004, del 2004. Tradicionalmente, en un adenoma hipofisiario hacíamos la inmunistoquímica y veíamos las hormonas, que se producían estos. Entonces ahí veíamos si tenía un marcador de inmunistoquímica para GH, para prolactina, vemos si tiene para la TSH, STH, el FSH, LH y subunidades alfa. ¿Esto era suficiente? Pues no, porque habían tumores que, si bien no expresaban en la parte hormonal, todavía tenían un comportamiento de diferentes líneas. Entonces, aquí ganó espacio ya los factores de transcripción, que esto nos identifica ya, como explicaba William, el linaje hipofisiario, de dónde vienen cada grupo de células hipofisiarias. Estos factores de transcripción van a regular la diferenciación celular y van a regular la producción hormonal. Entonces, nosotros tenemos en esto 3 factores principales: el PIT1, el factor TPIT y el factor esteroidogénico. Un poco más claro en cuanto en este gráfico podemos ver, tenemos el origen de las células madre a nivel de la incisura de Rathke. Tenemos que del eje del factor de transcripción del TPIT se derivan las hormonas corticotropos. Del PIT1 tenemos las derivadas del somatotropo, dentro de esta somatotropo, lactotropo y mamosomatotropo. Y del factor esteroidogénico vemos el derivado de tumores gonadotropos. ¿Cuál es la importancia de esto? Desde el punto de vista un poco más práctico, nosotros vemos, hay pacientes en los cuales podemos tener una inmunistoquímica que no nos marca la producción hormonal, por ejemplo, no nos marca que tiene o no nos registra la CTH, pero realizamos el marcador del factor de transcripción, vemos que es un TPIT, entonces hablamos, es un tumor que deriva de
tiene un linaje de la parte corticotropa, aunque este tumor no nos marque la producción hormonal. Esto es importante, como iremos viendo, para diferenciar de cuál es en realidad un verdadero null-cell o adenoma de células nulas. Además de que esto se obliga a todos los pacientes en realizarse los marcadores hormonales y también factores de transcripción, la OMS también recomienda otro tipo de marcadores inmunistoquímicos, por ejemplo, el uso de citoqueratina con el CAM2 para ver si un paciente, si estamos frente a un adenoma que es escasamente granulado, densamente granulado, como iremos viendo, que nos da un mayor o menor riesgo de alteraciones. La presencia del KI67 para ver proliferación celular, que generalmente cuando es más de un 3% nos habla de un mayor riesgo de comportamiento agresivo. La cantidad de recuentos mitóticos, los receptores de somatostatina, por ejemplo, receptores 2, receptores 5, que nos pueden indicar un poco la predicción terapéutica. Entonces, un poco resumiendo todo lo que vimos, el objetivo es clasificar o subclasificar, más bien dicho, de manera más específica los adenomas. Hablamos, tradicionalmente pensábamos en un adenoma, por ejemplo, un adenoma de hormona de crecimiento. Ya no hablamos de un tumor productor de hormona de crecimiento, hablamos de un tumor somatotropo que puede ser escasamente granulado, GH positivo o GH negativo y a su vez tiene marcadores de transcripción PIT1. Entonces, como iremos viendo, la importancia de esto es para clasificar mucho mejor a cada estirpe tumoral. Por ejemplo, en el caso de adenomas gonadotróficos, sabemos que es de los más frecuentes, los subtipos más frecuentes en los adenomas no funcionantes. Ahora, el problema que muchos de estos previamente teníamos, por ejemplo, tumores gonadotropos, en los cuales no teníamos, que estos son débilmente positivos para marcar inmunistoquímica de gonadotrofinas, pero a su vez, si realizamos el factor esteroidogénico, lo clasificamos como un gonadotropo. Esto desde el punto de vista práctico, por ejemplo, la mayoría de gonadotropos en general son benignos, tienen un crecimiento lento, y a su vez, si clasificamos falsamente por tener gonadotropinas negativas, lo clasificábamos previamente como un tumor de células nulas, sabemos que los de células nulas son tumores mucho más agresivos, entonces estaríamos ante un falso tumor de células nulas que tiene un comportamiento, entre comillas, benigno. De otros subtipos, en cuanto tenemos a los somatotropos, como decíamos, tienen el factor de transcripción de PIT1. Cuando son escasamente granulados, por ejemplo, van a ser menos frecuentes, pero van a ser más agresivos. Generalmente son tumores grandes. Y en esto, por ejemplo, gana importancia aquí una subclasificación, por ejemplo, ver la respuesta a los receptores de análogos de somatostatina, porque, por ejemplo, cuando es escasamente granulado, va a tener una escasa respuesta a ciertos análogos, sobre todo va a tener una mayor respuesta a pasireotide, y a su vez, cuando es un densamente granulado, por ejemplo, tenemos ya adenomas que generalmente van a tener una mejor respuesta a análogos de somatostatina. Entonces, esto a futuro, al caracterizar mejor las lesiones, podemos elegir mejor a los pacientes que pueden responder a las diferentes opciones terapéuticas. En tumores lactotropos, generalmente cuando tenemos la patología ya de un tumor lactotropo, por ejemplo, cuando vemos que son escasamente granulados, generalmente van a ser tumores de mejor pronóstico, y a su vez los densamente granulados van a ser mucho menos frecuentes y son los que se ven más frecuentemente en los hombres, tumores grandes productores de prolactinas, son resistentes por lo general o tienen baja respuesta a tratamientos con dopamina. Cambiamos de adenomas, por ejemplo, estamos en el caso de los corticotropos, en los cuales tenemos la inmunistoquímica, en la cual vemos que van a tener, si son el típico adenoma productor de enfermedad de Cushing, va a ser, por ejemplo, un adenoma densamente granulado. ¿Qué quiere decir? Va a tener una inmunoreactividad fuerte para CTH, va a marcar muy bien la CTH y por eso también son tumores generalmente pequeños, que incluso muchas veces, como sabemos, en la enfermedad de Cushing no detectamos o no logramos localizar el tumor. A su vez, al revés, vemos tumores que son granulados, por ejemplo, ahí vemos cuando vemos un paciente con clínica inespecífica, encontramos un macroadenoma,
encontramos, en estos pacientes se pueden identificar, por ejemplo, este tipo de tumor, se pueden encontrar adenomas silentes, que son adenomas que no nos van a producir clínica, pero van a mantener producciones, muchas veces producciones hormonales altas de ACTH, pero sin producir efectos de exceso de corticoides. Entonces, por ejemplo, esto es importante identificar este tipo de tumores porque son tumores de mayor agresividad, mayor invasión de estructuras vecinas. Bueno, además de esto, nosotros, al hablar, como hemos ido viendo, al clasificar de mejor manera los tumores hipofisarios y los adenomas hipofisarios, vamos cada vez viendo y vamos llegando a los tumores de células nulas. ¿Qué son estos tumores de células nulas? Previamente decíamos, un tumor de células nulas o null cells era un tumor que inmunistoquímica no marcaba para producción para producción hormonal. Hacíamos inmunistoquímica, no nos marcaba ningún tipo de hormona y decíamos, este es un tumor de células nulas. Pero cambió la denominación. Ahora, para decir que es un tumor de células nulas, tenemos que tener negativo para hormonas hipofisarias y tenemos que tener los factores de transcripción. Si el factor de transcripción no se encuentra en ninguno de los tres que habíamos mencionado, ahí recién podemos nosotros decir un tumor de células nulas. Como habíamos visto, generalmente, gracias a este nuevo implemento de factores de transcripción, identificamos cada vez menor cantidad de tumores de células nulas. Previamente llegábamos a tener hasta un 10 o un 20% de estas células nulas. Con esta nueva reclasificación pasamos a tener, dependiendo de los estudios en los cuales tengamos, menos de 1 o un 5% de presencia de tumores de células nulas. Y estos tienen que ser a su vez mucho menos clasificados, ya que son tumores generalmente muy agresivos en cuanto al comportamiento. En cuanto a esto, entonces, resumiendo un poco esto de tumores hipofisarios, un poco enfocándonos más en los adenomas hipofisarios, recordemos, el comportamiento clínico va a ser muy variable, por lo cual es importante determinar siempre el mejor grado de clasificación y subclasificación de los tumores. La importancia clínica de estos, como vimos, es importante identificarlos siempre, porque tienen tumores que generalmente son benignos, casi en su mayoría son benignos. Tenemos una mayor mortalidad y morbilidad. Y además la clasificación que se va a basar en inmunistoquímica y en factores de transcripción. Todo paciente que tengamos un tumor hipoficiario, tenemos que realizar inmunistoquímica para la parte hormonal y para factores de transcripción. Si bien tenemos muchos marcadores aún que nos intentan predecir un poco cuál va a ser el comportamiento, cuáles son más o menos agresivos, todavía no existe uno que nos predizca puntualmente si es o no maligno, un comportamiento más agresivo, perdón. Y a su vez la identificación temprana, cada vez, como digo, todavía es dificultosa, por eso necesitamos siempre un buen equipo multidisciplinario. Dentro de eso, como vemos, la fisiopatología es un importante pilar en esto. Y a su vez, gracias a esto hemos ido viendo que, por ejemplo, cada vez se va detectando pequeñas estirpes tumorales que son más agresivas, como por ejemplo adenomas somatotrofos escasamente granulados, lactotropos densamente granulados, los plurihormonales, por ejemplo, son adenomas que van a tener un comportamiento más agresivo cuando los clasificamos de mejor manera en sus subtipos.